Ok, listo. Entonces, en esta clase empezamos con el taller uno de, eh, del curso que se basa en lo que son características y aplicaciones de los diodos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Eh, compartir aquí pantalla. Bueno, bueno, algunos ya me han escrito, ya me han preguntado algunas cosas del taller. Me parece bastante bueno que ya hayan mirado esa parte. Porque pues ustedes saben, si hay un plazo, pues lo mejor es no, eh, pues hacer las cosas antes de dicho plazo, ¿m? Para que no les coja la tarde. Entonces, bueno, yo les he contestado realmente que en esta clase vamos a contextualizar mucho de lo del taller para que ya empiecen a realizarlo. Como ustedes saben, hoy es 7 de septiembre. eh, la próxima semana, el 16, se debe entregar este taller. ¿Listo? La idea es que en esta clase siempre hacemos la contextualización, damos algunos temas necesarios del simulador para que ustedes desarrollen eh, pues para darles como una base para que empiecen a desarrollar lo que es el taller y luego sí, ya nos enfocamos la segunda clase, que sería el 14 de septiembre, a resolver lo que son todas sus dudas. ¿No? Y alguien me escribió, profe, ¿podía grabar la sesión? Ya la estoy grabando. ¿Listo? Que no aparezca grabando no significa que no la esté grabando. ¿Mm? Solo que utilizo un programita especial. ¿Vale? Listo. Entonces, listo. Esta es la guía que si no la han visto, pues les recomiendo que la vayan mirando. Tenemos tres partes definidas que vendrían a ser lo que son, primero, caracterización del diodo. Luego, el modelamiento, otro modelamiento. ¿Sí? Aquí en Profe, la... una pregunta antes de que siga. Mm, ¿sí? Eh, la, la guía que dice ejercicio práctico en el sitio, ¿ese es el proyecto? ¿O No, qué es no, eso? no va a ser el proyecto de este semestre, pero era el proyecto del semestre anterior, para que se llevaran una idea. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, bueno, como les venía diciendo, vamos a tener tres partes. Primero, la caracterización del diodo. Segundo, el modelamiento. Y tercero, una sección dedicada al tiempo de recuperación inversa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estos diodos? Bueno, los diodos son un elemento no lineal, ¿m? Que funcionan a partir de el enriquecimiento o dopamiento de un semiconductor, y lo que va a hacer es permitir que las corrientes solo circulen en un solo sentido, ¿no? Eso ya creo que la mayoría lo debe tener claro y ya lo han visto en clase. Entonces, este elemento, pues como todo en la naturaleza, el hombre, el ser humano, los ingenieros han querido darle una serie de modelos que representen de la manera más, pues, más aproximada o de la manera como más relevante las características de este. ¿Sí? Entonces, primero empezamos con el modelo ideal.
que es el diodo funcionando tal cual como es la descripción que yo les di. Entonces, este elemento va a representar un circuito abierto de manera, si la corriente es menor a cero, ¿m? La corriente en este sentido, ¿m? Y si la corriente es mayor que cero, va a representar un cortocircuito. Creo que ya la mayoría eh, lo sabe. ¿M? Listo. Entonces, este modelo ideal, si lo graficamos en... vamos acá, entonces vamos a poner lo ideal. Este diodo, si esta es una gráfica de voltaje contra corriente, obviamente del diodo, vamos a tener este comportamiento. Si la corriente es menor que cero, pues el voltaje eh, del diodo va a ser eh, va a ser diferente de cero, ¿no? Porque es un circuito abierto y pues depende del valor de corriente, vamos a tener eh, un voltaje, pero no vamos a tener una corriente. Bueno, voy a ponerlo acá encima porque la cosa es así. ¿Listo? Si la corriente es menor que cero, vamos a tener este tipo de comportamiento. Y si la corriente ya es cero, el voltaje, pues se va a el voltaje va a ser inmediatamente eh, diferente, perdón, el voltaje va a ser cero, la corriente ya va a ser la que el circuito se determine. ¿Sí? Entonces, ese comportamiento graficado se vería así, ¿vale? Bueno, luego del modelo ideal, eh, tenemos lo que es modelo eh, lo que se podría denominar aproximado o pues como la mayoría lo conoce en palabras más castizas, modelo de fuente. Entonces, ¿qué es este modelo? Bueno, este modelo viene a decir que el diodo, para permitir que la corriente pase, necesita como una especie de necesita eh, una especie de activación, de voltaje de activación. Entonces, lo que va a pasar es que cuando el diodo está apagado, bueno, lo tenemos así, apagado, sin ningún problema. Esto sí, el, el voltaje en dicho diodo es menor a 0,7 voltios. ¿Sí? ¿Qué sería el voltaje? Como que consume el diodo para encenderse. ¿Mm? Ahora, ya cuando está encendido,
el diodo se puede manejar como un circuito cerrado, perdón, pero que tiene una fuente. Que esa fuente vendría a representar ese consumo de voltaje, ¿sí? Que necesita el diodo para encenderse. Entonces, de ahí su nombre. Si está abierto, pues eh, eh, el, el circuito pues se representa igual que antes. Pero si está encendido, vamos a modelar dicho diodo como una fuente. ¿No? Y si lo vamos a ver graficado, se vería algo como esto. ¿Sí? Donde aquí es más o menos 0,7 voltios. Entonces fíjense que ya la línea no está ubicada justo en el eje Y o en el eje D y D, sino en el valor de 0,7 voltios. ¿Mm? Listo. Esto pues yo me imagino que ya lo vieron en clase, pero pues es un recuerdo como para saber contextualizarnos qué vamos a hacer acá. Ahora, después de este modelo ya obviamente esto es muy sencillo, muy fácil para lo que tiene que ver con cálculos, eh, con lo que tiene que ver con resolver circuitos. Es muy cómodo este valor, este modelo. Sin embargo, pues no es el más aproximado porque según las mediciones, el modelo más aproximado es el que representa pues su fórmula matemática, la ecuación de Schottky, ¿m? Y se denomina modelo exponencial, que ya nos dice, venga, no consideremos esto como una fuente abierta como, perdón, como una fuente de voltaje, sino que eh, pues haciendo los cálculos según su dopamiento, se denominó, bueno, el gran eh, científico Schottky denominó que esta era la ecuación que mejor representaba lo que son los diodos, que es esta que vemos acá. Yo igual se las puse, ¿sí? Donde BD obviamente es el voltaje del diodo, eta es el coeficiente de emisión y BT es el voltaje térmico. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Entre más grande sea el voltaje, más grande va a ser la corriente. ¿Sí? No es como en el anterior modelo que si la corriente era, o sea, si ya pasamos esta brecha, la corriente podía ser infinita y el voltaje era el mismo, 0,7. No, aquí nos dice el voltaje, eh, la corriente del diodo depende del voltaje que se le aplique. ¿Sí? Entonces, si está pasando una corriente muy grande, pues necesariamente el voltaje que consume este diodo tiene que ser más grande para permitir el paso de dicha. ¿No? Ah, bueno, y este es otro parámetro que es la corriente de saturación. Bueno, eso depende eh, de cada diodo como tal. Si lo graficamos, este modelo, vamos a tener algo como esto. Uy, representarlo con verde. Y esto va a ser así. Uy,
Dos. En esta tablilla, qué mamones es trazar líneas. Otra vez. Bueno, algo así. Entonces, el comportamiento va a ser exponencial. Si el voltaje del diodo es pequeño, la corriente va a ser pequeña. Si la corriente es grande, pues vamos a tener un voltaje pues más allá de 0,7, de pronto 0,8, 0,9. Pero pues obviamente eso es una tendencia que va a tener algo así, algo como muy estable. ¿Sí? Ese es el modelo más aproximado que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces es el que vamos a utilizar acá. Junto con otro que ya, eh, ya les comentaré de qué se trata. ¿Sí? Bueno, entonces, para utilizar este modelo exponencial en cálculos, tenemos sí o sí que calcular eta y bt y la corriente de saturación. Aunque esta cambia un poco con eh, con la temperatura, pero bueno, eso no tiene ningún problema. Eh, lo que vamos a hacer en este laboratorio es hallar estos valores. Vamos a empezar diciendo que bt es muy cercano a 25 milivoltios. ¿Sí? Esto a temperatura ambiente. El bt también tiene una ecuación con la cual se calcula. Uy, ¿está? Míralo acá. El bt es igual a K, que es la constante de Boltzmann, multiplicado por T, la temperatura en grados Kelvin, sobre la carga del electrón. ¿No? Pero como les digo, si ya consideramos la temperatura como temperatura ambiente, pues aproximadamente estos 25. Van a ver que si se incrementa la temperatura, pues este valor va a cambiar. Pero vamos a partir de acá, a partir eh, de que la corriente, perdón, de que el voltaje térmico es de 25 milivoltios porque estamos trabajando a temperatura ambiente. ¿No? Bueno, falta hallar eta e is. Entonces, esta primera parte se enfoca en eso. ¿Listo? Utilizamos esta simulación, este circuito, para realizar esta curva como la vemos acá. Esta curva se crea a partir de estos valores y vamos a ver cómo se hace. ¿Hasta el momento hay alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con lo que es eh, la caracterización, que va a tener algo muy particular. Bueno, montamos el circuito que nos dice ahí. Yo para efectos prácticos en esta simulación, voy a utilizar un diodo 4148, pero pues si tienen que utilizar el 4004, pues ya la clase pasada vimos cómo importarlo, ¿no? Aquí la resistencia se debía calcular. Voy a poner una resistencia de voy a poner una resistencia de 100. Sin embargo, pues ustedes tienen que hacer el cálculo ya. Pongo 100 porque me va a permitir hacer
como una especie de barrido diferente al que ustedes realizan, pero bueno, esto no tiene ningún problema. Esta resistencia lo que va a hacer es limitar la máxima corriente que va a recibir este diodo, que va a pasar por este diodo. ¿Listo? Si yo la pongo de 100 es porque quiero que pase harta corriente. Listo. Bueno, entonces, eh, yo lo que podría hacer es empezar a poner valores a esta fuente, empezar a poner 0 voltios, 1 voltios, 2 voltios, 3 voltios, y eso es lo que realmente se hace en la práctica. Sin embargo, el simulador nos permite hacer un barrido de manera mucho más rápida. Entonces, vamos a ver. En las herramientas de simulación, vamos a tener una parte que dice DC Sweep. ¿Mm? Entonces, yo lo que puedo hacer es no ponerle un valor fijo a esta fuente, sino que le haga hacer una especie de barrido que haga que esta fuente venga a tener diferentes valores y pues yo ver esos valores. Entonces, bueno, eh, listo. Entonces aquí me pide el valor, el nombre de la fuente que yo voy a hacerle barrido. En este caso el nombre es B1. ¿No? Tipo de barrido, voy a poner que se haga lineal. Si se hace por octavas, pues los que están familiarizados más con lo que es música y eso, realmente pues sabrán más de lo que se habla. Es simplemente estos son incrementos exponenciales, pero bueno, vamos a hacerlo lineal por el momento. Vamos a empezar que esta empiece en 0 voltios, eh, que termine en 25, según nos dice la guía, ¿m? Entre 0 y 25 voltios, y que el incremento sea de 0,5 voltios, puede ser, o no, 0,25 para tener 100 muestras. ¿No? Sí. Bueno, no sé por qué aquí. Ok, perfecto. Toca ponerle un valor independientemente de que le vamos a hacer un barrido. Entonces yo le puse 5 voltios, pero eh, no va a representar esos 5 voltios. Si ustedes ven acá las mediciones, bueno, vamos a ponerle labels a esto. Entonces, voltaje, bueno, entrada y salida. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí el voltaje en el nodo entrada empieza desde 0 voltios y termina en 25. ¿Vale? Fíjense una cosa. Tenemos dos ejes. En un eje tenemos voltaje. ¿Sí? Si le damos clic derecho sobre este eje, vamos a saber en términos de qué valor está ploteando. Aquí nos dice que está ploteando en relación a B1, al voltaje en este nodo, o bueno, de esta fuente.
y que en función de eso, el voltaje en el nodo de entrada, pues es este que vemos acá. Entonces, por eso nos sale una línea recta, porque tenemos la misma variable en el eje X que en el eje Y. Pero como ustedes notaron antes, pues lo que queremos hacer siempre para la caracterización es poner el voltaje en el diodo en función, perdón, la corriente en el diodo en función del voltaje. Entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo se hace? Bueno, si queremos que en este eje aparezca el voltaje del diodo, que sería el voltaje en el nodo out, lo que tenemos que hacer es clic derecho y utilizar la expresión voltaje P entre paréntesis, eh, perdón, eh, voltaje en el nodo out. Y como ven, ya la cosa cambia. Ya vemos algo más exponencial, como lo quieren ver ustedes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este voltaje, bueno, tenemos el voltaje en el diodo aquí en el eje X, pero todavía no tenemos la corriente en el nodo, en el eje Y. Entonces vamos a medir es la corriente, ¿no? Que sería esta azul que vemos acá. Vamos a eliminar eh, este voltaje y bueno, vamos a tener esto como tal, como ustedes ven acá, ¿sí? Se parece mucho a lo que yo les había mostrado acá, aunque bueno, esta línea me quedó horrible, pero bueno, lo importante es que se vea una leve diferencia. Bueno, muchachos, hasta el momento, preguntas, dudas, inquietudes. Hasta ahora no, profe. Vale, listo. Entonces, eh, en el acá acá se nos pide que tenemos que utilizar dicha curva para sacar los valores de eta y de corriente de saturación, ¿sí? Sin embargo, ustedes van a ver acá, nosotros, esto es una representación gráfica como tal, pero nosotros no tenemos acceso a los datos, ¿sí? Aquí no están los datos. Y nosotros no podemos aquí hacer lo que hacemos, por ejemplo, en MATLAB o en Excel, de hacer una regresión para saber más o menos esta línea a qué expresión exponencial pertenece, ¿sí? O sea, no, nosotros no, eh, acá no tenemos una forma de interactuar con estos datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es exportar los datos, es decir, sacarlos de LT para poder interactuar con ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eh, LT tiene la función de eh, exportar los datos como un archivo de texto. Entonces, si no se fijaron lo que dice, pues le di clic acá en el draft y voy aquí al menú File y le pongo exportar datos como texto. Me va a aparecer esta ventana. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es revisar qué es lo que yo quiero exportar, ¿sí? Por ejemplo,
Eh, yo lo que estoy revisando son valores de voltaje y de corriente, ¿no? Entonces yo necesito esos valores afuera. Esos son los que voy a requerir. Entonces señalo voltaje de salida y señalo con control la corriente del diodo. ¿Listo? Entonces aquí me va a salir dónde se va a poner todo. Draft 1. Primero guardemos. Me olvidó guardar. No. Taller 1. Okay. Este es el circuito de caracterización. Listo. Y lo que voy a hacer es exportar los datos, como les dije. Voltaje y corriente. Listo. Ya se supone que lo hizo. Vamos a verlo en carpeta. Entonces, documentos, bueno, donde sea que ustedes tienen sus... ¿qué es? La carpeta vinculada con MATLAB o donde ustedes incluyen todo. Vamos aquí a entrar a taller y vamos a ver nuestro archivito. Oh, pero aquí pasó algo, no nos exportó. ¿Por qué no nos exportó? Ah, ya sé por qué. Vamos a correr. Listo. Ahora sí. Al hacer el cambio de nombre, pues no me reconocía bien. Eh, Voltaje y corriente. Listo. Ahora, vamos a ver. Fíjense ustedes que ya salió caracterización.txt. Ese archivo .txt, si lo abrimos, vamos a ver el voltaje de la fuente, que siempre se pone, se pone porque es como el que viene de la simulación. Si ustedes recuerdan, hicimos un barrido en DC, DC Sweep. ¿Mm? Entonces, pues siempre nos va a poner estos valores de DC Sweep. Si lo hiciéramos en función del tiempo, pues también nos pondría ese tipo de cosas. Nos pondría esto. ¿Mm? Tenemos voltaje y tenemos corriente. Ahora, algo muy importante. Nosotros tenemos ya esta información acá. Si la queremos pasar a MATLAB, no hay ningún problema. MATLAB tiene una opción para obtener estos datos. Pero yo creo que, obvio, o sea, todos podemos tener MATLAB en este momento porque la facultad cuenta con las licencias para ello. Pero creo que algo más sencillo puede hacerse con lo que es eh, Excel. ¿Mm? Pero bueno, si lo queremos importar a Excel, hay que tener en cuidado porque ustedes saben que Excel es un poquito mamón con el manejo de puntos y comas. Para ellos, la coma que vemos acá, perdón, el punto que vemos acá tiene que ser una coma, o si no, lo va a detectar de manera correcta, incorrecta, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de importar acá con Excel, vamos a cambiar los puntos por comas, ¿no? Entonces, reemplazar. La manera más fácil de hacer es pues simplemente buscando un punto y cambiándolo por una coma.
Listo. Ya tenemos solo comas. Guardamos acá. Y vamos a Excel. Un nuevo archivo. Y lo que vamos a hacer es ir a la parte de datos y obtener datos desde un archivo de texto. Denle un momentico, aquí nos sale importar datos. Entonces nos vamos a nuestro archivo que contiene los datos. Listo. Entonces, aquí nos va a detectar automáticamente que el delimitador que nosotros usamos es un tabulador y nos va a poner ya los datos como saldrían. Aquí nos salió perfecto, no tiene ningún problema. ¿Sí? Entonces, vamos a aceptar. Listo. Vamos a cargar. Y listo. Bueno, ya tenemos nuestro voltaje de salida, nuestra corriente del diodo. O también puede decirse corriente de salida. Bueno, no sé. Corriente de diodo es más sencillo así. Listo. Ya saben, pues simplemente basta con graficar esto para... vamos a hacerlo con una línea de dispersión. Y listo. Graficamos esto para tener exactamente lo que teníamos acá. Tenerlo en Excel. Que tiene pues herramientas más avanzadas para lo que es hacer regresiones y ese tipo de cosas. ¿Mm? Bueno, aquí en la guía nos dice que, bueno, ¿por aquí hacemos todo eso más bien? La guía nos comenta que debemos hallar los parámetros IS y ETA. Ay, no. Entonces, al hacer esta, bueno, al hacer esta curva, al tener esta curva, nosotros podemos averiguar según esta ecuación, la ecuación del modelo exponencial, pues cuánto serían estos valores IS y el, todo lo que es eh, este valor acá. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, si no saben hacer regresiones en Excel, pues es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es simplemente darle un clic aquí a la línea y decir agregar línea de tendencia. ¿No? Aquí nos van a salir diferentes opciones para representarlos de diferente manera. Eh, representar de diferente... o sea, miren, si hacemos una regresión lineal, lo más aproximado es esta línea. Si hacemos una logarítmica, bueno, aquí no me permite hacer la logarítmica. Ey, pero qué, otra vez. Listo. Nos permite hacer una polinómica, pongámosla acá. Esta es la polinómica de grados más aproximada. Eh, si queremos ver, podemos poner este valor r cuadrado como un indicador de que cuánta proximidad tiene la tendencia con la línea que yo tengo, ¿sí? Es decir, el r cuadrado
para esta tendencia es de 0.95. La idea es que el R cuadrado sea lo más cercano a 1. Entonces todavía podemos mejorar esta aproximación. Y como ustedes ven acá, esto no tiene mucha pinta de ser una polinómica. Si le quisiéramos poner, pero acá. Si le quisiéramos poner un grado más avanzado, por ejemplo 6, pues ya la aproximación sería mucho mejor de ustedes. Sin embargo, pues si lo vemos gráficamente, también tenemos una leve eh, ondulación acá que pues va a hacer que la onda no sea la más precisa posible. Pero nosotros lo que queremos es que nos salga un modelo exponencial, ¿sí? Que nos salga algo así. Y Excel lo tiene. Excel tiene la opción, solamente que aquí no me sale disponible. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos. E elevado a la 0 da 1. Es decir, el punto 00 no existe. ¿Sí? ¿Y por qué no existe? Bueno, pues simplemente porque eh, nosotros, véanlo como de manera lógica. Eh, Se necesita una corriente para encender el diodo, entonces no vamos a tener un diodo encendido que consuma 0 voltios, ¿sí? Eso es el comportamiento ideal, no lo vamos a tener. Entonces, este punto, que aunque en la simulación me sale, nosotros no lo vamos a ver en la vida real, ¿sí? Entonces tenemos que quitar este punto 00. De tal manera que, si ustedes ven, la aproximación ya se pudo hacer de mejor manera. Sin embargo, pues no se ve tan bacán, no se ve tan bonito. Y pues no tiene los requerimientos que necesitamos, que es que sea... uy, perdón. Bueno, ya se puede hacer logarítmica, pero nosotros queremos que sea exponencial. Y si le damos clic acá, pues vamos a ver que ya tenemos una tendencia que representa más la línea exponencial que estamos viendo. Sin embargo, no es precisa, no es muy precisa. Fíjense ustedes, difiere mucho de la azul oscuro a la punteada, que es la tendencia. Entonces, lo que debemos considerar es que el diodo obedece a esta ecuación, a la ecuación de Schottky que tenemos acá, es cuando se enciende, es cuando pasa un valor de voltaje y después de cierto valor de voltaje va a empezar a encenderse, ¿sí? Antes no. Entonces, tenemos que ser más restrictivos con estos datos que tomamos acá, ¿sí? Porque nosotros no queremos ejemplificar esta parte en donde prácticamente el voltaje es cero. No, nosotros queremos ejemplificar ya cuando el diodo está encendido y cuando eh, obedece a la ecuación de Schottky. Entonces vamos a quitarle estos datos. Yo los voy a dejar o sea, todo lo que está por debajo de 0.60 lo voy a quitar. ¿No? Si se fijan acá tenemos algo mucho mejor representado. Puedo seguirle quitando algunos datos para hacerlo más aproximado. Y si eso se quiere. Pero bueno, yo creo que la aproximación puede que sea bueno. Aunque bueno, miremos si la podemos mejorar. Bueno,
Estos datos que estoy tomando por aquí cerca 0,6 son los que me están haciendo que no se vea bien este comportamiento. Sin embargo, si ustedes van a ver, este nos bota una ecuación y pues nos da una aproximación. Eh, pero que no me cambie el R cuadrado. Bueno, realmente esto no tiene ningún problema. Lo importante es que represente de la mejor manera una exponencial. Entonces podemos dejarle este valor, no hay ningún lío. Y como vemos acá, tenemos una función exponencial representando a esta curva, ¿m? A estos datos que nosotros obtuvimos. Sin embargo, fíjense ustedes que cómo podemos extrapolar esto a, a nuestra ecuación de Schottky. ¿M? Bueno, pues entonces miremos acá, totalmente exponencial. Si vemos acá, esta ecuación obedece al mismo patrón que nosotros vemos aquí. Por ejemplo, si tenemos esto así, ¿no? Y es igual a 2e a la 0,5 por el espérenme, más fácil así, por 10 a la menos 5, eso, e elevado a la 10,85x. ¿Qué viene siendo y? ¿Qué viene siendo x? Bueno, x, si ustedes recuerdan, nosotros lo pusimos como el voltaje, ¿no? Entonces, esto en vez de ser x, podemos ponerle voltaje de diodo. ¿Mm? Y esta y viene a representar lo que es la corriente. Entonces, podemos representar esta ecuación de la siguiente manera, donde y s pues va a ser este valor. ¿Mm? Y lo que es 1 eta sobre bt va a ser igual a 10,85. ¿No? Y pues sabiendo que yo tengo el valor de bt, pues puedo hallar el valor de eta. ¿No? Profe, 10,85 o 10,18. Oiga, sí, muchísimas gracias. No sé de dónde saqué ese valor. Ah, tranquilo. 10,18. Listo. ¿Claro esto, muchachos? Sí, profe. Listo. Perfecto. Bueno, ¿qué es importante considerar? En la guía nos van a solicitar que incrementemos la temperatura. Entonces ya
de una vez les digo, eh, tienen que revisar en tutoriales o en algunos lados cómo subir la temperatura dentro de LT Spice. Se puede, créanme que sí se puede. Tienen que buscar eso. Cuando lo incrementen van a ver que el valor de IS es muy dependiente de dicha temperatura. ¿Listo? Entonces, obviamente, si ustedes hacen el mismo procedimiento que hicimos con la temperatura elevada, pues el IS va a cambiar, ¿no? Pero lo que es ETA no cambia, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Bueno, si nosotros tenemos esta ETA, al hacer la caracterización acá, la hallamos. Luego vamos a poder, en cualquier momento, cambie la temperatura, poder saber el valor del voltaje térmico, ¿no? Que sería lo que queda como, por decirlo así, como incógnita de la ecuación. Y a partir de esto, vamos a poder saber cuánto es la temperatura. ¿Sí? ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el diodo puede actuar como un termómetro. ¿Sí? El diodo, al depender de su temperatura, nos va a al depender de esto, nos va a permitir eh, que a través de sus lecturas de corriente y de voltaje podamos saber el cambio de temperatura que hay dentro del ambiente, ¿no? Entonces, consideren esto es mucho, muy importante. Ya cuando hagan el taller van a ver qué consecuencias tiene de aumentar la temperatura en esta línea o de disminuir la temperatura, ¿no? La idea es que tomen valores cuando se aumenta la temperatura y cuando se disminuye. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? Y yo sí, profe, Sí. me perdí cuando cómo se cambia en el eje vertical para que sean miliamperios o amperios. Mm, mm, pues esto siempre sale en voltios y amperios. O sea, si es muy pequeña la medición, pues va a salir en miliamperios. Es que yo seleccioné el IN, el voltaje de entrada, y me salió voltios versus voltios. Bueno, pues eso ya lo miramos. Nosotros hacíamos el cambio aquí en el eje, hacíamos el cambio de la variable que representa el eje X y también la variable que representa en el eje Y. Esta se cambia aquí y pues la corriente pues tiene que medirse aquí la corriente, ¿no? O sea, nosotros no queremos medir nada de voltaje de entrada. No lo Sí, necesitamos. Necesitamos entiendo solamente. eso. El voltaje en el eje X sí lo puede cambiar, Ok. pero no entendí cómo cambiar el del eje Y. El eje Y le muestra la cantidad que usted necesite. Por ejemplo, si medimos aquí la corriente en la resistencia, la corriente en el diodo, la corriente en la fuente de tensión, el voltaje de la fuente. O sea, usted, le, usted escoge qué medir. En este caso nosotros queríamos medir solamente la corriente en el diodo. Ah, ok, profe. Ya creo que ya vi que era. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta respecto al cambio de temperatura. ¿Es respecto solo al diodo aumentarla o
digamos, la temperatura ambiente. Se cambia toda la temperatura ambiente dentro del simulador. Ah, listo. Gracias, Entonces, profe. vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, listo. Entonces, bueno, esto es en cuanto a esta parte, ¿vale? Ya les toca a ustedes empezar a ver qué, qué gallos aquí hay en esta simulación, aunque pues yo realmente ya les he resumido, les he presentado de la manera como más, más fácil de hacer este tipo de, de mediciones, ¿vale? Bueno, vamos, bueno, esto es en cuanto, como les decía, caracterización del diodo. Ahora, en la parte de modelamiento, ustedes, además de lo que nosotros, de estos modelos que tenemos ya aquí, eh, nosotros también podemos aquí adicionar otro modelo, uy, que se va a denominar modelo con, uy, muy grande, modelo con resistencia dinámica. Es como un híbrido entre los dos anteriores modelos. ¿Y qué pasa? Uno querría trabajar siempre con lo más exacto posible, ¿no? Pero este tipo de ecuaciones, la ecuación de Schottky, no es muy sencilla utilizarla cuando tenemos otros elementos y pues queremos resolver este circuito que contiene dicho diodo que pues es un elemento no lineal, ¿no? Entonces, lo que se pensó es como decir, bueno, aquí el modelo más sencillo, uy, este estaba aquí elevado, el modelo más sencillo o sea, como que mejor, es más sencillo para calcular, pero tiene una buena aproximación, pero bueno, es este modelo, el modelo de fuente. Pero entonces lo que intentaron fue mejorarlo un poco. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, pues simplemente vamos a tener este modelo, pero le vamos a adicionar una resistencia. De tal manera que ustedes van a ver, bueno, todo el diodo completo viene a ser representado por esto que está dentro de la cajita, ¿sí? Eh, Esto vamos a ponerlo aquí, valor BT, que es un valor umbral. Y esto vamos a ponerle un valor de RD, resistencia dinámica. Este BT no va a ser exacto, no va a ser igual a 0,7 en todos los casos. La idea es darle un poquito más de realidad a el modelo de arriba. Entonces ya no vamos a representarlo con un 0,7 fijo, sino vamos a calcular un valor de voltaje que represente de mejor manera. Y si ustedes lo quieren graficar, esto se vería de la siguiente manera. Grafiquémoslo aquí. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo se vería esto? Sería algo así. Algo así. Que viene siendo muy lineal. Tiene un pequeño offset acá. Empieza desde cierto valor, que es el voltaje BT. Y luego
tiene una pendiente que va a obedecer a la resistencia, al valor de la resistencia dinámica. Ya como ustedes lo hallen, pues ya ahí está en la guía, ¿sí? Pero lo que es importante de saber de esto es que este modelo es como el más, o sea, el que mejor utilidad nos da. Es como el más aproximado, pero el más sencillo de usar, ¿sí? Entonces es bastante usado para que ustedes ya verifiquen a partir de el modelo exponencial. Uy, a partir del modelo exponencial se saca este modelo de resistencia, de resistencia dinámica. Uy, solamente le puse resistencia, ¿no? Resistencia dinámica. Listo. Entonces, ahí van a ver cómo hacer tipo, cómo sacar este modelo, ¿no? En la guía. Y lo van a tener que hacer. Bueno, listo. Bueno, pasamos a la última sección, que es la de tiempo de recuperación inversa. Entonces, esto es un comportamiento muy experimental. Es algo que realmente en la teoría no se ve casi, pero en el laboratorio se ve de manera muy marcada. Entonces vamos a crear otro archivo y vamos. Aquí aparece, vamos a implementar este diseño. Ya, circuito para la visualización de tiempo de recuperación inversa. Diodo y resistente. Aquí voy a poner, bueno, para este sí voy a importar eh, un diodo 4004. Eso se supone que ustedes ya debieron haberlo practicado a partir de la clase que se les dio la semana pasada. Entonces, ok, perfecto. Esto nos dice que tiene que ser de 1000. Le ponemos un label aquí. Y este modelo es el 1N4004. Listo. Ahora, necesitamos que esta fuente cambie entre valores de 10 y menos 10 voltios, es decir, un pulso. Entonces vamos a ponerle un pulso. Vamos a ponerle acá, en la parte pulso. Listo, voltaje inicial. Yo quiero que empiece en 0 voltios. Voltaje encendido, bueno, mentiras. Esto está mal. Menos 10 voltios. Voltaje inicial. No mentiras, 10.
Y cuando se encienda la fuente, quiero que cambie a -10. Listo. El delay, no quiero que tenga un delay. Tiempo de subida, pues que sea muy pequeño. Tiempo de bajada, pues también bastante pequeño. Listo, el tiempo de encendido, el tiempo que va a durar encendido. Entonces, si el periodo digamos que sea 1 kHz, o bueno, 0.001, entonces que el tiempo de encendido sea la mitad, 0.0005. Y el número de ciclos, pues ese sí no lo pongamos, aunque queremos que se vean varios ciclos. Bueno, entonces procedemos aquí a hacer la simulación, aunque bueno, primero guardemos. Entonces, RR. Ahora sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos fuentes en función del tiempo, o sea, queremos ver datos en función del tiempo, como fuentes sinusoidales o fuentes como esta que tenemos acá, un pulso, pues nosotros utilizamos la simulación trascendente, ¿sí? El modo de simulación trascendente, que es en función del tiempo. Esa ya la vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, vamos a ponerle que solo no veamos 2 ciclos de los que aparecen. 2 ciclos. Y que empiece desde cero con un valor según la regla que yo les di la otra vez de 100 veces más pequeño que el tiempo de parada. Listo. Esto ya no. Listo. Entonces. Ok, bueno, me adelanto un poquito. Bueno, listo. Miremos que la fuente está, pues es un pulso, es un pulso, pero el tiempo de subida, el tiempo de bajada está como muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues fíjense ustedes que no se ve como totalmente vertical esta línea, sino como que se ve un poco inclinada. Entonces, primera recomendación acá, tienen que poner tiempos de subida y de bajada pequeños. ¿Listo? Listo. Así está un poquito mejor. Y si vamos a ver el voltaje que recae sobre la resistencia, vamos a ver que hay una leve, bueno, una leve diferencia en lo que nosotros esperaríamos con lo que se ve. Porque si nosotros sabemos que este diodo funciona como un rectificador que solo deja pasar los voltajes positivos, pues vamos a ver que aquí efectivamente nos está dejando solo pasar la parte positiva, pero acá también nos está dejando pasar una parte negativa. Y fíjense ustedes que es más o menos de eh, un de 4 microsegundos, ¿cierto? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, lo que pasa es que el diodo tiene bueno, el diodo cuando se polariza de manera directa, es decir, cuando está encendido, es porque sus portadores minoritarios, díganse electrones o huecos, no importa, hablamos de portadores minoritarios,
se ubican de tal manera de que dejen pasar la corriente, ¿no? En el material semiconductor. Pero aquí lo que va a suceder es que eh, como tal, estos portadores no pueden cambiar inmediatamente o sea, no pueden cambiar instantáneamente el valor entre, o sea, está pasando corriente, ¿sí? Si la fuente es capaz de hacer un cambio muy grande, el diodo no va a poder seguir este valor hasta después de cierto punto. ¿Por qué? Porque necesita tiempo para que se reacomoden sus portadores minoritarios de tal manera que incremente la resistividad del elemento y haga que no se permita el paso de corriente, ¿sí? En otras palabras, que lo aísle. El diodo no es capaz de hacer ese cambio tan rápido, ¿sí? Siempre deja pasar un leve, una leve cantidad de tiempo la señal tal cual como venía. A este fenómeno lo llamamos tiempo de recuperación inverso, que como les digo es cuando el diodo no puede hacer cambios inmediatos en su condición de activo a cerrado, perdón, de circuito cerrado a circuito abierto, y por tanto nos deja que parte de la corriente en sentido contrario pase, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, este es el espacio de tiempo en donde el diodo eh, eh, está reacomodándose para impedir que pase corriente. Ahora, ¿qué es importante acá? Ustedes tienen que medir diferentes tiempos de recuperación con diferentes frecuencias, eso no hay ningún problema. Sin embargo, fíjense ustedes que este comportamiento se ve como muy cuadriculado, ¿no? Y esto debería ser más fluido, mucho más fluido. Fíjense ustedes acá. Entonces, cuando se vean así simulaciones que tienen cosas como cuadriculadas, lo que está sucediendo es que nosotros no le estamos dando el tiempo necesario para que la simulación se vea de manera mucho más fluida. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ir a simulación, a los comandos de simulación y cambiar el time step para que haya muchos más pasos, no solo 100, como en este caso, sino que sean muchos más y se pueda representar la señal de una manera más fluida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de, vamos a bajarle bastante el time step y van a ustedes a ver la diferencia. Obviamente la simulación va a durar mucho más tiempo realizarse, porque es muchos más puntos los que el simulador tiene que implementar para poder representar esta función. Sin embargo, si nosotros nos acercamos aquí, vamos a ver que ya la cosa cambió. Fíjense ustedes que esto ya es recto y acá ya tenemos una vaina muy fluida, tal cual como nosotros queríamos verlo, ¿no? Entonces, esto lo mostré para que ustedes lo tomen como una especie de recomendación. No tomen, eh, no tomen valores de simulaciones que no tengan estos valores como fluidos. ¿Por qué? Porque pueden estar cometiendo un error, ¿sí? Tienen que tomar los suficientes puntos, exigir al simulación de tal manera que los fenómenos, sobre todo este, se vea de manera muy fluida y se pueda medir. ¿Listo? Aunque bueno, esto es algo muy particular de este tipo de aplicación.
Para la mayoría no se necesitan varios pasos y no se recomienda porque miren ustedes que hasta el momento está terminando la simulación. ¿Sí? No, ni siquiera está terminando, va por la mitad. Entonces, la idea es que ustedes sepan que en algunas ocasiones se tiene que exigir la máquina para poder medir lo que nosotros necesitamos. Y este es un caso en donde esto pasa. ¿No? Bueno, muchachos, ¿preguntas? Profe, yo tengo una duda respecto al modelo. Ok. Es que ahorita que me di cuenta, pues yo descargué un archivo text así que encontré en internet Ujú. y el 1N4004 me salía como modelo de N4004 y comparándolo con el que tú pusiste en el tuyo, tiene, digamos, IS diferente y N diferente. Entonces eso afectaría o Eso no tú no tiene. puedes mandar el archivo text para tener los mismos. No. Mira, lo que pasa es que yo cambié estos valores. Yo se los modifiqué y eso no tiene. O sea, yo se los modifiqué fue para que salieran diferentes al modelo estándar que se encuentra, ¿sí? Pero eso no tiene ningún problema. O sea, como les dije en la clase pasada, ustedes pueden cambiar estos valores de tal manera que se adecue de manera más correcta a lo que ustedes tienen en el laboratorio. Entonces, si ustedes hacen la medición en el laboratorio de lo que es ETA este, y de corriente de saturación, pues entonces ustedes pueden llegar a este modelo y cambiarle esos valores de tal manera que su, sus simulaciones sean lo más aproximadas a la vida real. Pero tranquilos, no hay ningún problema, pueden trabajar con ese tipo de cosas. Lo importante es que obviamente el comportamiento va a cambiar, pero pues eh, o sea, los valores como tal van, la curva va a ancharse o a reducirse un poco, pero lo importante como tal es verificar. Bueno, primero medir estos valores y verificar que realmente si tienen el modelo si corresponde a una exponencial. Entonces, no hay lío, no hay ningún lío que los valores sean diferentes. Listo, profe, gracias. Vale. Si quieren curarse en salud en esto, lo que pueden hacer es poner en su... eh, obviamente ustedes tienen que hacer el análisis, ¿no? Entonces decir, por ejemplo, que, claro, bueno, nosotros hallamos un eta igual a 1.1. Si vamos a ver lo que tuvimos, lo que obtuvimos, bueno, lo que está en el modelo, vamos a ver que eta efectivamente estaba en 1.1. Ah, bueno, listo. Entonces, está bien. Entonces, entonces, sí, la teoría, o sea, el modelo que está acá sí corresponde a lo que nos apareció en las gráficas. Ah, bueno. Entonces, estos detalles, como, o sea, los valores que aparecen en el modelo, nos van a servir mucho para comprobar entre teoría y práctica, ¿sí? Para comprobar la vericidad entre esos dos. ¿Sí? Bueno, ¿más preguntas, muchachos? ¿No? Hasta el momento no, profe. Ok, bueno. Bueno, pues, o sea, si no hay más preguntas, igual con esto finalizamos. Realmente les toca a ustedes ya empezar a mirar el taller. Ya les di los pincelazos así más como importantes, los detalles con el simulador que eran más importantes de comentarles. Y pues ya les toca a ustedes empezar a realizar esta guía. ¿Qué les recomiendo encarecidamente? Tengan para la próxima clase ya algo de esto. Porque si la próxima clase es para responder dudas, pues obviamente necesitamos que ustedes tengan dudas. ¿Y cómo salen las dudas? Pues
trabajando. Si ustedes no hacen nada, créanme que así como en este momento no tienen dudas, en ese momento no van a tener dudas es porque ustedes no se han metido y no han encontrado como los pequeños errorcitos que pueden acontecer para que ustedes sepan como, ah, bueno, pues esto funciona así. Y que recuerden que la próxima clase estaré contestando. Si no los pueden resolver ustedes. ¿Listo? Bueno, profe, qué pena una duda. Ujú. ¿El archivo se va a tener que va a abrir como para subirlo al Classroom o es, no sé, por qué plataforma? Por archivo. Pues el de la práctica uno precisamente, que toca entregar el miércoles, es que usted dijo el miércoles 16. Sí. O sea, que si ya está subido en algún lado esta guía que No, no, les no, toca. no, no, la guía sí sé dónde está, o sea, está allí Ah, en el site, sino para nosotros entregarla la precisamente, porque, solución no, se tiene que subir a través del Classroom. Eso. Tiene lío. ok, y respecto al formato, es que decía formato a definir, esto, sé que digamos las referencias tienen que estar en formato IEEE, pero Ah, como yo tal, la guía no tiene un formato específico, solo no. importa Yo en las la citas. primera clase les dije que no iba a ser muy estricto con eso. No se preocupen. Ah, ok, ok. Lo único importante es como el tema de la referenciación, ¿cierto? Ah, bueno, sí, sí, no, realmente. Yo no tengo problema con eso. Bueno, profe, gracias. Vale. Profe, una pregunta. Sí, sí. Es que estuve buscando el tema de los modelos SPICE para los diodos y buscando para el 4141. Estoy con varias una letra doble. Eso cambia mucho. No, Juan Pablo, no le escucho casi nada. Si quiere comentarlo en el chat, ¿pronto? Sí. Ok, esperamos la pregunta de Juan Pablo. Ah, ah, sí, puede que sea lo mismo. Sin embargo, si tiene alguna duda, trabaje con los modelos que yo les pasé la anterior clase. Si ustedes se fijan en ese material, está todo, está Diodis, ese archivo contiene, está el 4004, también está el 4148, todos esos están. Entonces, ahí no tienen ningún problema con, ahí no van a tener ningún problema con eso. ¿Vale? Profe, disculpe, en cuanto al tema de la encuesta, pues para llenar la que nos mandó usted, yo sí la llené, aquí me dice que ya está lleno el formulario de Google. No sé si de pronto usted le llegó la información o no. Ah, bueno, pues, o sea, en ese momento pues no la he revisado, pero pues si usted me dice que ya la envió, pues no hay ningún problema. Ah, ok, listo, gracias. Vale. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá. Recuerden que la próxima es para resolución de algún de dudas para, eh, para que ustedes puedan eh, resolver de mejor manera el taller. Y bueno, entonces ya nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿vale? Listo, profe, gracias. Buen Bueno, día. muchachos, no hay problema, que pasen un buen día. Gracias, Pero profe. Hasta luego. Bueno. gracias.